Una mujer de León contaba que en la boda de sus padres, en los años 60, el banquete fue una ternera entera que su suegro compró y preparó un carnicero del pueblo. La vajilla fue alquilada por un señor que vendía telas. Y añadía: «Fue un día muy bonito que duró 56 años. Fuimos muy felices». 56 años. Eso es lo que mide el éxito de una boda. No el vestido, no el catering, no el fotógrafo. 56 años. Porque hubo un tiempo en que casarse en España era el acontecimiento más grande de una vida entera. No el más bonito, el más grande. Y lo que nadie te cuenta es lo que había detrás, lo que costaba llegar a esa mañana y lo que desapareció cuando España decidió modernizarse. Empieza por donde empieza todo. El novio llamando a la puerta. No a la puerta de la novia, a la puerta del padre de la novia. Esto era pedir la mano. Y no era una formalidad bonita ni un gesto romántico. Era una negociación. El novio llegaba a casa con sus padres, a veces con un tío, a veces con el padrino. Se sentaban en el salón. Se sacaba el café. Y durante 1 hora o 2 se hablaba de futuro, de qué trabajo tenía el chico, de qué casa iban a vivir, de qué aportaba cada familia. Si el padre decía que sí, la cosa seguía. Si decía que no, se acabó, sin vuelta atrás, sin segunda oportunidad. La novia esperaba en la cocina. Muchas veces no estaba ni presente en la conversación que decidía su vida. Y si la llamaban al salón, era para que la vieran, no para que hablara. Esto no era hace 500 años. Esto era España en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y en algunos pueblos del interior, bien entrados, los 70. Ahora piensa en cómo se anuncia un compromiso hoy. Una foto en Instagram con el anillo, subida antes de que los abuelos se enteren. Algo se ganó, algo se perdió. No sé bien cuánto de cada cosa, pero la pedida de mano era solo el comienzo. Porque antes de llegar al altar, la novia tenía una tarea que empezaba años antes de conocer a ningún novio. El ajuar. Desde niña, muchas mujeres españolas bordaban sábanas, bordaban manteles, bordaban toallas con iniciales que aún no eran de nadie. La madre las guardaba en un baúl. La abuela añadía piezas. Era común que una familia llevara 10, 12, 15 años preparando el ajuar de una hija. Todo lo que necesitaría para montar una casa: ropa de cama, ropa de cocina, ropa de mesa, camisones, delantales. En Extremadura existía una norma no escrita que lo resumía todo. La novia aportaba absolutamente todo lo que iba a necesitar el hogar. El hombre llevaba la cama de soltero y las herramientas de trabajo. Punto. El resto era responsabilidad de la familia de ella. Semanas antes de la boda, ese ajuar se exponía en la casa familiar. Las vecinas venían a verlo, las amigas lo admiraban, se juzgaba la calidad del bordado, se contaban las piezas. El ajuar de la novia era una declaración pública de lo que valía su familia. Si el ajuar era escaso, la gente lo notaba y hablaba. En las bodas charreras de Salamanca, el baile de las prendas era un ritual dentro del ritual. Se abría el baile por cada prenda del ajuar, una por una. El ajuar no era solo práctico, era performativo. Se exhibía, se celebraba, formaba parte del espectáculo. El hombre, por su parte, aportaba la cama de soltero y los aperos de trabajo. Eso era todo. Hoy suena a broma, pero durante décadas fue la norma en media España. Y ahora viene el dato que más gente desconoce, el que cambia completamente la imagen que tenemos de aquella novia llegando al altar. No iba de blanco. Durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX en muchas regiones de España, las novias se casaban de negro riguroso, traje negro de merino, de brocado, de satén, mantilla negra, rosario, a veces unos guantes. El blanco era un lujo que no todas las familias podían permitirse, y además era un color que se manchaba y no servía para nada más después del día de la boda. El negro, en cambio, era el mejor traje de una mujer, el más serio, el más costoso, el que se sacaba para las grandes ocasiones. Casarse de negro no era un mal augurio, era una declaración de seriedad y de respeto. Esto me parece uno de los malentendidos más grandes que tiene la gente sobre el pasado. Asumimos que lo antiguo era más oscuro, más triste, más severo, y muchas veces lo era. Pero el vestido negro no era tristeza. Era lo mejor que tenía esa mujer. Era lo más valioso que podía ponerse ese día. La tristeza habría sido ir de cualquier otra cosa. El vestido blanco no se popularizó en España hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria textil abarató los tejidos y las revistas de moda empezaron a llegar con imágenes de bodas inglesas y americanas. La reina Victoria de Inglaterra
Lo había puesto de moda en su boda con Alberto de Sajonia en 1840. Pero esa moda tardó generaciones en llegar a la clase media europea. En muchos pueblos del interior de España, el blanco no llegó hasta los años 50 o incluso los 60. Hay familias en España que guardan en algún baúl un vestido de novia negro que nadie ha vuelto a ponerse y que nadie tirará nunca. Y luego llegaba el día. Una mañana de sábado o domingo, el novio salía de su casa del brazo de su madrina. La madrina era, por tradición, la madre del novio. El padrino era el padre de la novia. Iban andando hasta la iglesia del pueblo y detrás de ellos iba el cortejo, familiares, amigos, vecinos, todo el pueblo, básicamente. No era una procesión organizada. No había coordinador de eventos diciéndole a la gente dónde colocarse. Era orgánico. La gente se sumaba porque quería. Porque era el pueblo, y eso era lo que hacía el pueblo cuando había una boda. Eso era lo que distinguía a la boda de pueblo de cualquier otra cosa. No eran los invitados los que iban a la boda. Era el pueblo entero el que participaba. Los que no cabían en la iglesia esperaban fuera. Los que no estaban invitados al banquete aparecían en el baile de la tarde. En algunos pueblos de Castilla y León, los amigos que no habían sido convidados podían acudir a tomar café y cantar coplas al final del banquete. En las bodas charreras de Salamanca, los mozos pagaban por bailar con la novia. Las mozas pagaban por bailar con el novio. Ese dinero iba directamente a los recién casados, en silencio, sin ceremonia. Era un acontecimiento colectivo. Una boda no le pertenecía solo a los novios, le pertenecía a la comunidad. Las vísperas también eran del pueblo. La noche anterior, los mozos organizaban las mesas, las sillas, la vajilla del banquete, las mozas adornaban la iglesia. Luego todos juntos merendaban y salían de ronda. Nadie les había pedido que hicieran eso. Era simplemente lo que se hacía. Eso ya no existe. Hoy una boda es un evento privado con lista de invitados y protocolo de seguridad en la entrada. Nadie se cuela. Nadie se suma. Es una fiesta cerrada entre gente que ha recibido una invitación de cartulina gruesa con la tipografía correcta. No digo que uno sea mejor que otro, pero son mundos completamente distintos. Dentro de la iglesia, el ritual tenía partes que hoy se mantienen y partes que han desaparecido casi por completo. Las arras, por ejemplo, siguen ahí. 13 monedas que el novio ponía en manos de la novia como promesa de compartir sus bienes. El sacerdote las bendecía antes de que pasaran de unas manos a otras. 13 monedas, no 12, no 14, 13. Nadie recuerda exactamente por qué 13, pero la tradición no admitía negociación. Y luego estaba la velación. En Andalucía y en otras partes del sur, el sacerdote colocaba un gran velo sobre la cabeza de la novia y los hombros del novio durante parte de la ceremonia. Era la imagen física de la unión. Los dos bajo el mismo paño. Quedaba claro que lo que pasara a partir de ahí les pasaría juntos. Esa costumbre casi ha desaparecido. La recuperan, de vez en cuando, parejas que quieren algo diferente, pero en la mayoría de las bodas actuales ya no existe. A la salida de la iglesia, lluvia de arroz. Eso sí sigue. Lo que no sigue es lo que venía después. El banquete. No había restaurante. En los pueblos de los años 40 y 50 no existía esa opción. El banquete se hacía en casa de la novia. Se buscaba una guisadora, una mujer del pueblo que entendía de cocinas grandes. Se pedía vajilla prestada a los vecinos. Se alquilaban sillas. Si había muchos invitados, se montaban mesas en el patio o en la calle. El menú era sencillo. Caldo primero, entremeses, carne asada o guisada, a veces de una ternera que el padre del novio había comprado semanas antes y que un carnicero del pueblo preparaba para la ocasión. De postre, galletas de manteca, mazapanes, torta nupcial, café y vino. Mucho vino. Los invitados a veces traían su propia vajilla para no comprometer la de la familia. Y los que acababan durmiendo en la pajera al final de la noche no eran los invitados más distinguidos. Eran los que habían bebido de más y no tenían fuerzas para llegar a casa. Eso también formaba parte del relato de la boda. Se contaba durante años. No había discursos preparados. No había maestro de ceremonias. No había cuenta atrás para el primer baile. El banquete tenía su propio ritmo, que era el ritmo de la conversación y del hambre y del vino. Nadie miraba el reloj porque ninguno tenía avión al día siguiente. Ahora viene la parte que menos se cuenta. La parte incómoda, porque no todo era bonito. Había en aquellas bodas una capa de control social que hoy nos parece inaceptable. Y con razón. Existía la cencerrada. Si un viudo se volvía a casar. Si la diferencia de edad entre los novios era demasiado grande.
Si alguien del pueblo casaba con un forastero sin satisfacer a la comunidad en la forma adecuada, esa noche, bajo las ventanas de los recién casados, aparecía una pandilla de vecinos armados con cencerros, latas, cuernos, botellas y todo aquello que hiciera ruido. Se montaba una orquesta infernal que podía durar horas. Era humillación pública. Era el pueblo diciendo: «Esto no nos parece bien». En algunos lugares existía lo que se llamaba pagar el piso. El forastero que se casaba con una chica del pueblo entregaba una cantidad a los mozos locales como peaje por llevarse a una de las suyas. En algunos pueblos de Castilla, ese pago empezó siendo vino o comida, luego pasó a ser dinero y desapareció en los 70 u 80. Quien se negaba a pagar recibía la cencerrada. Hoy esas costumbres suenan a barbarie, y en parte lo eran, pero también eran la prueba de algo que la boda moderna ha perdido del todo. La comunidad tenía voz en lo que pasaba dentro de ella, para bien y para mal. Eso es lo que nadie te dice cuando romanticiza el pasado, que la comunidad que te arropaba era la misma que te vigilaba, que el pueblo que bailaba en tu boda era el mismo que montaba la cencerrada si no le gustaba lo que habías hecho. Y después de la boda, la tornaboda. Esa palabra casi no existe ya, pero durante siglos fue parte obligatoria del ritual. La tornaboda era el banquete del día siguiente. Los mismos invitados, otra comida, otro baile. En algunos pueblos de Castilla duraba también el lunes. En Salamanca se llamaba lunes de boda. Se comía el calderillo, un guiso de carne con patatas hecho con lo que había sobrado de la ternera del día anterior. Se seguía bebiendo, se cantaban más coplas, se bailaba otra vez en la plaza. No porque sobrara energía, sino porque había cosas que procesar. Una boda no es solo una fiesta, es un cambio de estado, y los cambios de estado necesitan tiempo. La tornaboda era el tiempo de transición. El día en que la familia y los amigos miraban a la pareja ya como pareja, sin el nerviosismo de la ceremonia, sin la presión del banquete principal. Un día más relajado, más humano. Para las familias con menos recursos, la luna de miel directamente no existía. Los novios se quedaban en el pueblo. Al día siguiente de la boda ya estaban trabajando. Los que podían hacer un viajecito iban a Oviedo, a Madrid, a casa de algún familiar en la capital. Viajar al extranjero era impensable para la inmensa mayoría. La luna de miel como viaje largo no se generalizó en España hasta bien entrados los años 70. Así que la tornaboda era también eso, la fiesta que tenían los que no podían irse a ningún sitio. Y no había vergüenza en eso, porque todos estaban en la misma situación. Hoy una boda termina cuando el DJ apaga los altavoces a las 5 de la mañana y el último invitado coge un taxi. Al día siguiente, la pareja ya está en el avión. La tornaboda murió con el éxodo rural. Cuando los pueblos se vaciaron y ya no quedaban suficientes vecinos para organizar 2 días seguidos de fiesta. Cuando la boda dejó de ser un evento del pueblo y pasó a ser un evento de la familia, la tornaboda perdió su razón de ser, y nadie la echó de menos porque nadie sabía que había muerto. Simplemente dejó de ocurrir, como tantas otras cosas de aquella España, sin funeral y sin aviso. La boda española que ya no existe no desapareció de golpe, se fue diluyendo. En los años 60, cuando España empezó a crecer económicamente, los banquetes se agrandaron. Aparecieron los primeros restaurantes que hacían bodas. Apareció el catálogo de menús con opciones. Aparecieron las empresas de catering en los años 80, la lista de bodas en los grandes almacenes, el fotógrafo profesional, el DJ que sustituyó a la orquesta, el vals de apertura ensayado durante semanas. En los años 90, los banquetes de boda en algunas zonas de Alicante llegaron a reunir a casi 500 comensales en casos extremos. Era la ostentación convertida en competición. Ya no importaba quién eras, importaba cuántos cubiertos ponías. Y si había escultura de hielo, la boda se fue convirtiendo, despacio, en un producto, con presupuesto, con coordinadora, con hashtag, con fotógrafo que sube las fotos antes de que los novios lleguen a la habitación del hotel. Eso tiene sus cosas buenas. Los novios ahora eligen, tienen control. Nadie les dice cómo deben casarse ni quién debe estar presente. La novia no tiene que pedir permiso a nadie para llevar lo que le dé la gana. Eso es una ganancia real, no menor, no retórica, real. Pero lo que se fue de verdad. Me pregunto, a veces, ¿qué se perdió exactamente? No la subordinación de la mujer, eso desde luego. No la cencerrada, no el ajuar como transacción. No la humillación de pedir permiso al padre de alguien que ya era adulta. Pero hay algo que sí se fue y que no he visto reemplazado todavía. La boda antigua era un acontecimiento colectivo. Implicaba a gente que no era de la familia, implicaba a vecinos que no habían sido invitados.
Implicaba al pueblo entero como testigo. La gente sabía que se casaban porque lo había visto, lo había vivido, lo recordaría. Eso tenía un nombre aunque nadie lo llamara así. Rendición de cuentas. No legal, no contractual, social. El pueblo era testigo y los novios lo sabían. Esa presión podía ser terrible, pero también era una forma de que el matrimonio existiera más allá de los dos que lo firmaban. Ahora mismo, en una ciudad grande, puedes casarte un sábado y que tu vecino del piso de arriba no se entere hasta que te lo encuentra en el ascensor 2 semanas después. Eso no es solo una boda distinta, es una forma distinta de existir en el mundo. Ganamos libertad. Perdimos comunidad. No sé si es un buen trato. Sospecho que es inevitable. La última vez que en España se celebró una tornaboda en toda regla, con los vecinos del pueblo, con las coplas, con el baile en la plaza y el calderillo del día siguiente, no hubo nadie que lo anotara como el fin de algo. Simplemente dejó de haber bodas en ese pueblo. Y después dejó de haber pueblo. Eso es lo que de verdad desapareció. No la tradición. No el ritual. El lugar donde esas cosas tenían sentido.